Nos interesa tu salud mental. Si estás interesada o interesado en comenzar un proceso terapéutico, puedes contactarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, chat de Telegram o mandando un mensaje personal a la página de Facebook. Búscanos como Verbalizaciones. Escríbenos y resuelve tus dudas ya. Bienvenidos, estamos de vuelta con una nueva charla de verbalizaciones. En esta ocasión, estamos de supermanteles largos, de alfombras rojas, ¿qué les voy a decir? Cuento con la maravillosa presencia del licenciado Enrique Prugar. La verdad, creo que me quedo corto con muchas situaciones en cuestión de cómo describirlo, si es que acaso alguien no lo conoce. Hace falta meterse, aunque sea poco, a Google y googlear su nombre para darse cuenta de lo grande que es su currículo. De manera general, pues es miembro de la Asociación Latinoamericana de Criminalística, socio fundador de la Asociación Argentina de Criminalística y de la Asociación de Graduados de Ciencias Criminalísticas de la República Argentina. Se ha desempeñado como perito en criminalística y es director y profesor del Instituto Prugar. Licenciado, le doy muchísimas gracias de verdad por estar aquí acompañándonos, y antes de bombardearlo con preguntas de esta parte, no sé si tiene algún mensaje de inicio para todos los que nos ven. Sí, te cuento que tengo 40 años de ejercicio de la profesión, que por los casos que logré esclarecer en Argentina, me otorgaron el Premio Sarmiento en el Senado de la Nación en el año 2014, que es la máxima distinción que da el Congreso de la Nación. Y además de eso, obviamente soy docente universitario, tengo 4 cátedras concursadas en la Universidad Nacional de Río Negro, que es un estado acá dentro de Argentina, ¿no? Que es la única carrera que se dicta en una universidad nacional, que es todo un prestigio, ¿no? En ese sentido. Sí. Más o menos eso quería presentar, nada más. Sí, y cantidad de cosas realmente, pues por ahí no hace falta mucho, la digo, investigar para darse cuenta. De repente veía ahí que había hecho un programa, un software para también parte dentro de su práctica. Bueno, hay muchas cosas que quisiera tratar ahorita con ustedes, entonces no me adelanto. Bueno, sí, el software que estás hablando es un software de identificación de anónimos a través de la clasificación computarizada de escritura. Eso lo desarrollé en la década del 80. ¿Sí? Y en el año 87 es adquirido. Primero soy contratado por el jefe del laboratorio del Servicio Postal Americano para diseñarlo a la legislación americana, ¿no? A los requerimientos de lo que sería la Academia de Ciencias Americana. Lo diseñamos, y imagínense que en esa época estaba naciendo la informática domiciliaria de alguna manera, ¿no? Que son nuestras PC, ¿sí? Y diseño el sistema. Un año estuve trabajando en el laboratorio del crimen del Servicio Postal Americano en San Bruno, California, y el Servicio Secreto Americano lo adquiere en testing, quiere decir que lo adquiere para probarlo, ese octubre del año 87. De ahí me llevan los americanos como representantes al Congreso Mundial de Ciencia Forense que se realiza en Vancouver, Canadá. Yo soy bien criollo, yo no hablo inglés, así que tenía que tener un traductor al lado que me ayudara. Lo que conozco es el inglés técnico, ¿no? Es decir, cualquier palabra que tenga que ver con lo técnico, eso me manejo. Alguna cuestión básica de inglés también la manejo, pero de ahí a hablar como estoy hablando ahora, olvídate. Eso fue lo que diseñamos, ¿no? Eso, hoy, para que tengas una idea, nosotros estamos desarrollando y trabajando todo lo que tiene que ver con imagen y sonido dentro de la investigación criminal. Es decir, nosotros podemos, por los trabajos que estamos desarrollando y las técnicas que hemos implementado,
podemos determinar la geolocalización de un sonido. Si vos tenés una cámara que está grabando y en un momento determinado impacta un disparo, ¿no? Un sonido de un disparo. Entonces nosotros podemos generar un trabajo que se llama análisis de fase y determinar con precisión cuál es el ángulo de entrada a ese micrófono, y sabiendo dónde estaba apuntando la cámara, determinar cuál fue la trayectoria de ese sonido y determinar el origen de ese sonido. Además estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con imagen, ¿no? Hoy, utilizando las técnicas que utiliza Hollywood, para darte un ejemplo, y muchos laboratorios cinematográficos en el mundo, que es una técnica que se llama interpolación para remixar una película vieja, lo que hacemos es hacer todo un trabajo de mejoramiento de imagen para identificar a los individuos, porque no crean que las cámaras de seguridad se los ve clarito, a veces están a la distancia, claro, se los ve a la distancia, entonces tenemos que mejorar esas imágenes, trabajamos con refractancia. Esas son las últimas técnicas que hoy estamos desarrollando, ¿no? Obviamente fui el que implementé la técnica de proyección de manchas de sangre en Argentina, tengo jurisprudencia al respecto, y soy un entusiasta de todo lo que son los procedimientos estandarizados, ¿no? Es decir, en América Latina nos falta mucho todavía sobre la estandarización, que en toda la ciencia falta, ¿no? Pero nosotros también, porque vos como psicólogo posiblemente tengas un procedimiento de análisis o lo que sea, pero no tiene que ser individual, tiene que estar estandarizado, que todos hagan de la misma manera, ¿me entendés? Porque alguien lo tiene que revisar. ¿Qué sé yo cómo lo hizo? No es la respuesta. Uno tiene que tener, saber cómo tuvo que haber abordado el objeto de investigación y desarrollada la investigación para el esclarecimiento. Y lamentablemente muchas veces en América Latina cada uno lo hace a su manera. Cada uno tiene un librito distinto y lo trabaja de esa manera. Y bueno, yo estoy en contra de eso, creo que tenemos que estandarizar, creo que tenemos que ponernos los pantalones largos en América Latina. Lo hemos puesto, no crean ustedes, no creas vos que los laboratorios europeos o americanos o japoneses o alemanes tienen una diferencia abismal ni nada por el estilo. En ocasiones los latinos hemos sido mucho más perspicaces en algunos aspectos del desarrollo científico. Tenemos premio Nobel, tenemos un montón de cuestiones de profesionales muy destacados, ¿no? México tiene profesionales excelentes, Argentina también los tiene, Brasil los tiene, Perú, Chile. Yo, por ejemplo, ahora hoy estaba leyendo el protocolo de abuso sexual de Colombia. Siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Siempre uno está en todo esto, ¿no? Así que bueno, estoy a disposición tuya, pues yo cuando me pones a hablar no paro más. es la intención, licenciado, de hecho. De alguna manera, para iniciar, poniendo un poquito en contexto esta misma situación, suelo hacerle una pregunta a cualquier persona que tenemos aquí de una carrera diferente a lo que implica psicología, hacerle un poquito esta dinámica en la que imaginemos de alguna manera que está hablando de este lado con un chico de 4 años, ¿no? ¿Cómo le explicaría a un chico de 4 años a qué se dedica un criminalista? Bueno, un criminalista se dedica a los estudios de toda la evidencia que se puede encontrar en la escena del crimen con el objeto de reconstruir qué es lo que pasó ahí, ¿sí? Y además de eso, identificar al desgraciado que mató a esa persona, ¿no? Eso es lo que hace un criminalista, ¿no? Y no es una ciencia pura, es una ciencia que se vale de las ciencias naturales, es una ciencia que inclusive trabaja en perfilación y ahí toma mucho de la psicología, mucho de la criminología, porque la primera pregunta de un criminalista, te lo cuento, Miguel, es ¿qué pasó? ¿No? ¿Realmente existió un delito? Entonces, cuando evaluamos los eventos previos a la consumación del hecho y a las circunstancias del hecho, evidentemente estamos entrando en perfilación, que es un aspecto que tiene que ver con la psicología, con la sociología, que tiene que ver con la medicina, que tiene que ver con un montón de cuestiones, hasta que de golpe
eclosiona el hecho, ¿no? De golpe aparece el hecho. Así que bueno, es una carrera apasionante, es una carrera en la cual a veces hay pequeños detalles, decía Secaldí, que pueden ser insignificantes, pero pueden dar señal de una conducta, de una acción, ¿no? En el caso, por ejemplo, emblemático en Argentina, que fue el suicidio de un fiscal muy importante acá que se llamaba Nisman, ¿sí? Que todos decían que los habían matado. No, Nisman se suicidó. Inclusive lleva el arma, para que vos tengas una idea, la lleva envuelta en la franela, en la tela que le había dejado su empleado el día anterior. Y esa franela la desenvuelve en el baño frente al espejo cuando se va a pegar el tiro. Ese es un gesto. Fíjate cómo un indicio puede representar un gesto, ¿no? Vos que sos psicólogo seguramente harías dulce con eso, ¿me entendés? Es decir, podrías darle todas las explicaciones habidas y por haber que tiene que ver con aquella persona que está por tomar la decisión de pegarse un tiro, ¿no? Y fíjate vos que hace hasta un acting de llevar el arma envuelta y desenvolverla en ese lugar, ¿no? Obvio que yo como perito criminalista lo único que hago es desenvolvió el arma acá, ¿no? Eso es lo que digo, ¿sí? Pero obviamente eso da lugar a estudios criminológicos muy profundos después, ¿no? Que obviamente ya no es mi pertinencia. Sí, justo sería como a lo que iría inmediatamente después de haberle hecho esa pregunta. A veces por esta cuestión de las clásicas imágenes que tenemos de la actividad de criminalista, a lo mejor por series de TV, por películas, por este tipo de cosas, a veces está un poquito complicado separar, hacer esta diferenciación en qué hace el criminalista y qué hace el criminólogo. Leía un poco acerca, me pareció muy acertada la forma en la que se explica dentro de la página de su instituto. No obstante, si pudiera hacernos también un poquito esta pequeña diferenciación de qué hace el criminalista y qué hace el criminólogo. Sí, mira, el criminalista se responde, intenta preguntarse qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, quiénes o quiénes fueron, quién o quiénes fueron, ¿no? El criminólogo se pregunta el por qué. Ajá, exactamente. ¿Sí? Yo la verdad nunca me pregunto el por qué. Yo doy una conferencia sobre la investigación de un homicidio, cómo lo esclarecimos, y cuando termina alguien sí me pregunta, ¿por qué? ¿Usted se puso a pensar por qué? Y yo le digo, no, porque soy un criminalístico puro y cuando cualquiera que se pregunte por qué, se pierde. Porque para ustedes tal vez los psicólogos sea más fácil meterse en la cabeza de un individuo. Para nosotros que estamos dentro de la ciencia fáctica, nosotros analizamos simplemente la representación de esa conducta. ¿Qué es la representación? Una puñalada, un golpe, una persona que arrastra, ¿se entiende? Es decir, eso sí lo podemos analizar. Pero de ahí que me diga, che, ¿por qué le pegó la puñalada? No, eso ya no es mi pertinencia, no es la pertinencia de un criminalista. Si bien es cierto que nosotros podemos evaluar los eventos que se desarrollaron de manera normal en una escena hasta que se desencadena el hecho, es importantísimo tenerlo en cuenta. Yo te voy a dar un ejemplo porque nosotros analizamos. Para nosotros un incidente, que es un hecho, tiene varios eventos. Cada evento tiene acciones, cada acción tiene indicios. Suponte que extraen una muestra de ADN de la escena del crimen y dicen, ya tenemos el autor, es Miguel. Y lo más lindo de todo es que Miguel puede haber estado en la casa de la víctima 2 horas antes y la situación que dejó Miguel patrón genético es porque estuvo tomando un vaso de Coca-Cola junto con la víctima y te fuiste, pero tenías el patrón genético tuyo ahí. Ante los clásicos de la investigación te van a mandar a la cárcel inmediatamente porque ese patrón genético, pero ¿fuiste vos? No fuiste vos. Entonces, criminalística, ¿qué es lo que hace? Tiene que hacer una estratigrafía de esos eventos, esas capas que son las acciones, tienen anteriores, simultáneas o posteriores, y definir de que ese patrón genético no se correspondía con el hecho.
no corresponde con ninguno de los eventos y con ninguna de las acciones. Fíjate lo importante que, ¿qué te quiero decir con esto? Hoy la investigación criminal real es mucho más apasionante que cualquiera de estas novelas que puede dar Hollywood, o series que puede dar Hollywood. Porque Hollywood te mete una máquina y un poco más no te saca el perfil del tipo. No, no. Es mucho más apasionante el abordaje de la escena, la interpretación, cada una de las variables que hay, ¿no? Acá la víctima fue atacada y por la espalda. ¿Cómo sabemos que fue atacada por la espalda? Bueno, porque la escena está limpia y es la primera proyección de sangre que se da, y entonces podemos definir cuál era la posición relativa, y así vamos haciendo la película de toda la escena dentro de esa cadena de sucesos que corresponden a las acciones y a los eventos de la escena de un crimen, ¿no? Así que yo te diría que la realidad es mucho más apasionante que Hollywood. Sí, sí, claro. Tal vez no seamos tan bonitos. No, fíjense que de hecho, previo a todo esto de estar aquí con usted, yo también pensaba hacerles esta misma pregunta. De momento quizás no me quedaba tan claro, incluso ahorita le diría no me ha quedado tan claro, hasta dónde están los límites de porque si tenemos bien esta diferenciación entonces de que criminalística va más a quiénes, cómo, dónde, hasta qué límite llega no me meto al por qué. Y aquí de hecho sí le haré esta pregunta también de manera también un tanto medio subjetiva, ¿no? Que en realidad hasta cierto punto, mientras está haciendo su labor, de repente no pasa por su cabeza al ver cierto vestigio, a lo mejor si está esta mancha de sangre aquí, quizás corrió hacia el baño a intentar limpiarse y puedo seguir como que este trayecto, ¿no? Por ponerle un ejemplo súper burdo. No sé si ahí me estoy metiendo en el por qué o no tiene que ver con esto. No, no tiene que ver, son movimientos, es la biomecánica de la escena, la biomecánica, ¿no? Es decir, no es el porqué es otra cosa, el porqué es, ¿por qué lo mató? ¿No? Es decir, ¿cuál era? ¿Por qué? Yo no me puedo hacer eso, yo no lo puedo hacer. Primero no somos homicidas, Miguel. Es decir, sí, claro. ¿Cómo una persona es capaz de matar a otra? Es decir, a mí no me entra en la cabeza. Entonces, dejalo eso a los criminólogos. Yo me encargo de definir qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, quiénes fueron. ¿Me entendés? ¿Quién o quiénes fueron? Y deja que el porqué lo evalúe el juez, porque el porqué va a servir para la sentencia, ¿no? Es decir, bueno, esta es la gravedad de la conducta, bueno, te doy 25 años. Bueno, eso es criminología. Nosotros tenemos que identificarlo. Yo una vez que lo tengo identificado, me pego media vuelta y mi trabajo terminó. Sí, porque le comento, de repente sí me salta un poquito esta situación, a lo mejor este ejemplo que me metí ahí dentro del crimen, ¿no? Sí. Digamos, esta cuestión de que pensar en que este vaso con agua en el que tomé y se quedó ahí mi patrón genético, a lo mejor pensar que esta situación de que, bueno, si está únicamente en el vaso, seguramente se salió hacia afuera y no tuvo que haber tenido contacto con otras partes, ¿eso no es meterse en el porqué? No. Digamos, pensando quizás en la dinámica de la relación que pudo haber tenido la persona víctima con yo como su acompañante que era de esta persona, hasta dónde puede haber tenido contacto dentro de su casa, cositas así. Mira, para que vos tengas una idea, ese patrón genético que yo te decía que vos no tenés nada que ver, en ese sentido, ¿no? Que no tendrías nada que ver, es porque no se ajusta a todos los otros eventos que se desarrollaron. Es decir, en los otros eventos uno puede indicar de que el victimario no conocía la casa. Ok, sí. En cambio vos, Miguel, en una de esas te abre la puerta y vos entras adelante y sabés dónde está la mesa donde te vas a ir a sentar, ¿sí? O se van a ir a la cocina para estar más cómodo, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos, el desconocido que ingresa, de golpe empieza a buscar, abrir cajones, no tiene idea qué es lo que, sabe lo que está buscando, pero no tiene idea dónde está. En cambio, un conocido se maneja de otra manera dentro del lugar, ¿sí? Hay muchas variables que ingresan, ¿no? Que obviamente yo te di un ejemplo, un ejemplo que puede tener limitaciones, pero un ejemplo claro que hace que los que interpretan la escena del hecho, y este es uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, considera muchas veces la escena como un depósito de indicios.
¿no? Por ejemplo, acá el manual del Ministerio de Justicia de la Nación, que tiene como 6 años, dice: reciben la comunicación del hecho, dice, los expertos llegan al lugar, circunscriban la escena, entren, fotografíen, hagan un plano, ¿no? Dice, hagan toda la señaléctica, antes pongan el cordón perimetral, todo bien, que todo aquello, levanten las muestras, ¿sí? Desarrollen la cadena de custodia, cierren la escena, váyanse, listo, se terminó el caso. Y la interpretación de la escena, el análisis interpretativo de todos los fenómenos biomecánicos que se desarrollaron en la escena, bueno, ese es un problema grave, ¿no? Es un problema grave en el cual tenemos que capacitar a los peritos, porque también hay una falla en la formación, ¿no? Hay una falla en la formación. Esto es lo que yo estoy desarrollando a nivel en Latinoamérica. Yo he dado conferencias en México, he dado conferencias en Colombia, he dado conferencias en Perú, en Argentina dicto cursos por todos lados. Tengo alumnos mexicanos, ¿sí? Sí. Donde todos estos los actualizo, les digo, señores, guarda con esto, hay que hacer así. Pero bueno, lleva su tiempo, ¿entendés? Entonces hay fallas importantes dentro de lo que sería el estudio de la escena del crimen. Porque confunden, vos que sos un experto dentro de tu campo, para que vos tengas una idea, dentro de las ciencias fácticas naturales, vos tenés primero la interpretación de la escena y después tenés la verificación en laboratorio. Bueno, acá la escena la toman con un depósito de indicios, levantan la muestra y quieren que interprete un médico forense con el cadáver en la morgue, cuando el universo que da razón a la acción penal es la escena del crimen. Es decir, ¿de dónde sale la verdad? ¿De dónde sale la información más completa? De la escena del crimen. Los otros son estudios verificatorios, ¿no? El ADN es un estudio verificatorio. Yo lo que te estoy diciendo es, analicemos dentro del incidente los eventos. Esos eventos, cada evento qué acciones tiene y cada acción qué indicios tiene. Y de eso ahí salta la legua, la individualización del autor, y el descarte de aquellos que pueden pensar que es el autor porque es la proximidad. Es muy fácil, vos te mataron el amigo, te vas a la comisaría o a la policía y decís, yo estuve hace 5 horas, ¿para qué fuiste a decirlo? Te encontraron un patrón genético, estás en el horno. ¿Entendés? Sí, claro. ¿Comprendés? Entonces, eso es lo que hoy la criminalística aplicada, moderna, intenta de alguna manera subsanar, ¿no? Intenta subsanar. Y obviamente estamos en ese camino. Sí. Me queda un tanto más claro con eso que comenta. Quisiera ir haciendo como una pequeña introducción a esta parte que le comentaba, de hacer un poquito como indagar en qué tanto pudiéramos estar como que en esta interconexión entre ambas áreas. Sí. Y un poquito de una pequeña charla que tuvimos ahorita antes de comenzar del todo a grabar. Le haría la pregunta tal cual pudiera ser de manera subjetiva a lo que usted considere, o directamente hay algo establecido. Ciertamente, por cosas que nos ha platicado, cosas que sabemos ya de fondo de lo que implica la criminalística, ciertamente están expuestos muy directamente y de manera constante a escenas fuertes, a situaciones difíciles de tratar, de manera planteada directamente entre el gremio, o subjetivamente se plantea justamente esta parte de que tengan que llevar en algún momento un proceso psicológico, o usted lo recomienda incluso. Yo lo recomiendo. Es decir, acá entra un terreno que me parece fabuloso, que tengamos que ponerlo en la mesa, ¿no? Vos como profesional en psicología y yo como criminalístico, que es la empatía. Sí. ¿No? Yo te contaba que muchas veces aparece la foto en un diario, ¿no? La foto de un homicidio muy sensible para la sociedad, y están todos horrorizados de pobrecito lo que pasó, y están todos indignados, y si ellos que están desde lejos, a través de un papel, viendo una foto o de la televisión, y en esa foto no solo puede salir parte del hecho que se investiga, que en este caso pueden ser los cadáveres desde lejos, ponerle que fuera así, pero hay gente con mameluco
que son colegas míos, ¿sí? Que están por ingresar a esa escena, ¿sí? Que también tienen hijos, que también tienen padres, que también tienen pareja, ¿sí? Yo te comento, por ejemplo, que hay un hecho. Yo hice un prólogo de un libro que se llama Insalubre y está editado por el gremio de la Policía Judicial de la provincia de Córdoba, que es el segundo estado más grande de Argentina. Y en ese caso, en ese libro, se cuenta la experiencia de una mujer joven, de novia con un muchacho abogado, no sé qué cosa, y que va a una escena de un crimen donde fue asesinada una chica de la misma edad, una señorita de la misma edad de ella, ¿sí? Por su novio. Que también el novio que asesinó a esa chica tiene más o menos la misma edad que su novio. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Qué entró ahí a tallar en ese perito? La empatía. Yo también he tenido casos de la muerte de bebés, a veces producto accidentales, por una empleada doméstica que se le cae el bebé de los brazos y se desnuca, y yo estoy trabajando en la escena del hecho, y en mi casa yo en ese momento también tenía un bebé de esa edad. Eso se llama empatía. Sí. Yo tenía ganas de salir corriendo, no estar en la escena, ir urgente a mi casa, porque también en mi casa había una mujer que trabajaba con nosotros que nos cuidaba a los chicos. ¿Se entiende lo que digo? Eso es la empatía. Fíjate vos que, no sé en México, pero en Argentina no hay la posibilidad de decir, Estados Unidos hay estados que lo tienen, ¿no? En el cual, si el caso es de mucha envergadura, el perito que lo actuó le dan 4 o 5 días y le ponen un psicólogo a disposición para que el tipo se desahogue de lo que vio, ¿no? Sí. Acá no, en Argentina no hay nada. Creo que en México tampoco, por lo que tengo entendido. No dudo, tampoco tengo el dato, pero la verdad no creo. ¿Me entendés? Mirá qué importante que es que podamos charlarlo, ¿me entendés? Porque guarda que a veces tengo colegas que, igual que yo, que vos me ves a mí entrar en la escena y pensás que soy Rambo, porque soy grandote, pero además de eso parece que no soy insensible a lo que estoy viendo. Sí, pero también es cierto que esa coraza a veces tiene grietas, ¿no? Y la empatía no se manifiesta siempre, pero cuando se manifiesta pega duro. Sí. ¿No? Sí, y ahí viene la importancia que tiene para nosotros la participación de un psicólogo, ¿no? de alguien que pueda ayudar, porque inclusive, mirá lo que pasa, terminamos de atender ese caso. A mí me pasaba cuando yo era joven y trabajaba en la justicia del estado donde yo estoy, terminaba ese caso y a las 2 horas tenía que salir para otro. Entonces era un golpe tras otro, un golpe tras otro. Sí. Y nosotros tenemos la misma proceso jubilatorio que tiene cualquier persona de la calle. Cuando en realidad el de la calle, si llegara a ver uno de los casos que nosotros trabajamos, ¿sí? Posiblemente se jubile inmediatamente. Y nosotros tenemos que estar 25 o 30 años trabajando, o 35 años trabajando. Fíjense la cuestión. Y no los cambian, los dejan ahí en la escena del crimen, son los que van a hacer las inspecciones oculares y el trabajo concreto en la escena del crimen, y están años trabajando ahí. Y no hay una atención, una colaboración, un apoyo a estas personas que, si el mundo sufre, acuérdense que los que están ahí tienen sed de justicia, lo mismo que despierta la noticia cuando la ven por televisión, ¿sí? Pero la diferencia es que ellos la ven por televisión y nosotros tenemos que ir frente al muerto y decirle, mirá, vamos a tratar de encontrar quién fue el desgraciado que hizo esto. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, esa sed de justicia también la tenemos nosotros, no es un trámite administrativo. Sí, me imagino que eso a veces también está un tanto complicado de guardar cierta quizás postura en cuestiones a esto mismo que le comentaba, ¿no? Acerca de buscar por qué.
quizás hasta cierto momento se pudiera plantear esta cuestión ahí medio, meter subjetividades dentro del mismo trabajo, ¿no? Y es algo que sí tienen que manejar bastante bien ustedes en su ramo, para no meter subjetividades dentro de hasta pruebas o este tipo de cosas. Claro. Me hace también esta misma pregunta en función a ello. No sé si incluso dentro de la misma formación que llevan ustedes se lleve y justamente alguna cuestión así como de preparar a este tipo de cosas que platicamos, ¿no? Porque sí, quizás uno pensaría esta cuestión de que a lo mejor con poco a poco se van desensibilizando a este cierto tipo de cosas, pero me imagino que cada caso debe de ser bien distintivo, entonces sí debe de haber al menos algún detallito distinto que sí los haga decir al menos esto es nuevo, esto no lo había visto. No hay casos viejos, no hay casos iguales, son todos distintos. Sí. Y el por qué, aunque no creas, es un ejercicio que yo lo rompo a los 30 segundos. Yo a los 30 segundos que entro a la escena del crimen no me pregunto más por qué. Trabajo. Sí. Hago todo el trabajo. Es decir, determino primero si es un homicidio, un suicidio o un accidente. Una vez que tengo determinado, primero tengo que entrar pensando que es un homicidio. Descartado el homicidio me queda el suicidio. Y por resultante final me queda el accidente si es que ninguna de las variables anteriores se da. Pero me olvido del por qué. No evalúo la conducta, porque si evalúo la conducta me pierdo, ¿no? Sí. Y te perdés. Y para eso necesitas, sí, nuestro trabajo es importante, y te digo por qué es importante, porque nosotros lo que vamos a reproducir es la obra, ¿no? Fíjate, yo tengo un ejemplo en una de mis conferencias que pongo una pintura de Dalí. Sí. Y pongo una pintura creo que era de Da Vinci, ¿no? La Gioconda. Y el asunto es que todos saben que la Gioconda la hizo Da Vinci, ¿sí? Entonces les muestro un cuadro y digo, ¿quién pintó esto? Da Vinci. ¿Y esto quién lo pintó? Dalí. Entonces yo lo que digo es, no se necesita ver al autor para saber quién lo hizo. Sí. Entonces, nosotros identificamos el autor a través de su obra, pero la obra que la reproducimos como lo hizo va a servir al psicólogo, al criminólogo, al sociólogo, quien trabaje sobre la conducta del individuo, porque guarda que también vos tenés, ¿por qué hablo del sociólogo? Vos tenés un serio problema en los países latinoamericanos, especialmente México, con el tema de los carteles de la droga. Entonces hay también un aspecto sociológico, ¿no? Es decir, que hay que evaluar. Pero primero tenés que saber cuál es la obra de los tipos, tenés que saber cómo se maneja, cómo se juzga una conducta si no sabes qué es lo que hizo. Sí, de hecho ahorita con ese ejemplo que me acaba de dar me queda completamente clara esta parte del por qué. Sí. ¿Qué implica ese por qué? Exacto, tenemos que reconstruirlo primero. Una vez que sabemos todo lo que pasó, ahí sí, el por qué. Hagan dulce lo que quieran, pero yo ya no lo hago. Lo hago. Sí, claro. Ahorita como comenta esto, ya en todas las ramas con las que suele implicar su mismo labor, queda un poquito no entredicho, más bien claro, esta parte de que deben de tener cierta colaboración muy constante. Veía que también, por ejemplo, estas situaciones de los accidentes viales y toda esta parte es parte de su trabajo también. Y por ejemplo, ahí queda clara esta idea. Seguramente deben de tener mucha colaboración con situaciones de abogacía, con mismos con criminólogos, sí es criminología, ¿verdad? Criminólogo. Y toda esa parte de ciertas áreas forenses y legales, ¿no? Pero aquí justamente es una parte vital que quisiera que habláramos de esta parte. ¿Qué tanta cabida, lejos de estas situaciones como de la terapia, ve usted que hay dentro de la misma área de la criminalística, de parte de la misma psicología, ¿no? Ya dentro de su misma labor? Porque sí fue una cuestión, por ejemplo, que me topaba mucho en mi trabajo, que le comentaba mi trabajo de tesis, que tanta de verdad había esta colaboración posible, ¿no? Porque generalmente de esta parte se ve desde esta cuestión como de ver qué tan consciente era la persona de su acto, ¿no? Al momento de hacerlo y todo lo que implica con situaciones imputables y todo esto, lo que ya conviene un tanto más a ramos legales, ¿no? Pero generalmente en mucha teoría que me encontré, y lastimosamente hasta cierto punto la conclusión a la que llegué en este trabajo,
es que generalmente la respuesta que obtenemos del ramo legal es, por mucho que me presentes pruebas, por mucho que me hables de trastornos psicóticos, por mucho que me hables de trastornos esquizofrénicos, que son generalmente los que más pueden estar tendientes a esta clase de actividades, ¿no? Pero generalmente la respuesta que nos da el ramo legal es que yo no califico o doy de alguna manera algún acto punible a una personalidad o a alguna situación mental, ¿no? Yo califico el acto. Entonces no me sirve de nada que me digas que está enfermo de cierta cosa para atender a cierta situación. Entonces, claro, me quedó incluso un poquito esta cuestión de que realmente qué tanto se le hace caso a la opinión del psicólogo en esos ámbitos, ¿no? No sé si lo tenga usted presente dentro de su misma actividad, porque la verdad yo sí encontré muchos frenos desde este lado. No, pero esa es la visión antigua de la criminalística. Esa es la visión de un investigador acotado al caso puntual, que es lo que está investigando. Fíjate vos qué es lo que podemos aprender en este caso, de los americanos, ¿no? Del FBI, especialmente con el tema de perfilación criminal. Sí, ¿qué hicieron ellos? Ellos analizaron tipos de víctimas, tipos de conductas del victimario sobre la víctima, y desarrollaron todo un sistema de perfilación que lo pudieron sistematizar en una herramienta que se llama VCAP, ¿no? Sí. En la cual, de acuerdo a cómo han sido asesinadas esas víctimas, cuáles son las características de esas víctimas puntuales, las coincidencias con otras víctimas, definen la posibilidad de un homicida serial. Entonces, y eso, lo que lo hicieron, exactamente, no eran criminalísticos, eran psicólogos, ¿no? Sí. Y es una de las avanzadas más importantes de los últimos 50 años del anterior siglo, ¿no? Que tuvo de alguna manera la investigación criminal. Y a nosotros como criminalísticos nos sirve también, porque yo cuando investigo la coordinación de una investigación, cuando hago la coordinación de una investigación que voy más allá del indicio, que empiezo a tratar de buscarlo a través de los indicios, pero también trabajo perfilación, estoy tomando una herramienta de la perfilación criminal hecha por psicólogos en el FBI, ¿sí? Y por las características, la firma del homicida, ¿no? Las coincidencias. Yo hoy esclarecí 3 casos en 6 días, hace algunos años atrás, donde me encontré que las 3 víctimas estaban asesinadas igual, por el mismo homicida, en hechos distintos, ¿sí? Y eso era un homicida serial. ¿Qué te quiero decir con esto? Mirá lo importante. Yo lo que creo que hay, y que vos no te podés, y ninguno de ustedes, los psicólogos, se tienen que dar por frenados, es que el conocimiento científico cada vez tiene una transversalidad más importante, ¿no? Es decir, yo como criminalista necesito de la herramienta psicológica en todo el campo de la perfilación, ¿no? Ressler de alguna manera lo planteaba. Y no solo de alguna manera, lo planteó con tanta seriedad que es una herramienta fabulosa. Los canadienses generaron la perfilación geográfica en los violadores. El violador por esencia es serial. No es que viola una sola y no violó nunca más. No, el tipo es constante y tiene todo un trabajo geográfico de dónde va a atacar y en qué condiciones va a atacar. Y va a cambiar de acuerdo a la edad, y va a cambiar el sitio también de acuerdo a la edad. Entonces, los canadienses generaron una perfilación geográfica que exactamente no la hicieron los criminalistas, lo hicieron los psicólogos. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que abrir la cabeza, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta que todos los conocimientos son llamados a la investigación criminal, todos, es decir, y todo lo que tenga que ver con un posible hecho delictuoso desde el punto de vista indiciario es criminalística. Cuando vos, como psicólogo, venís a colaborar en una investigación conmigo para buscar los autores del hecho, de alguna manera estás haciendo criminalística conmigo. Sí, claro. ¿Comprendés? Una vez que lo encontramos, te pones el saquito, la pipa de psicólogo y empezás a evaluar la conducta del individuo si querés. Antes, lo que necesito es que lo encontremos, ¿sí? Entonces,
¿Qué me va a dar el psicólogo? Mirá, tiene una particularidad, como pasaba en un homicida serial en Estados Unidos, que creo que era Ted Bundy. Ajá. Que el tipo a la novia no la asesinó, que era una morocha de pelo enrulado, pelo largo, enrulado, hermosa mujer, no la asesinó porque la novia lo plantó, pero no la asesinó, pero a cada mujer que veía con morocha, con pelo enrulado y de esas características, sí la asesinaba. Sí, tengo bastante presente el caso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Mira qué importante en el proceso investigativo de empezar a buscar cuáles son las características de este individuo y cuál va a ser la próxima víctima. ¿Estás haciendo criminología? No, estás haciendo criminalística, estás tratando de detectar al autor. Entonces, ahí es donde el avance de la ciencia en estos últimos años hace que esa clasificación material indiciario sólido, que puede ser percibido con los 5 sentidos, y la evaluación de la conducta, que va a ser evaluada por lo que se transmite hacia afuera, en la búsqueda del autor, también es criminalística. Entonces, tus conocimientos de la psicología van a venir a un objeto que es criminalística. ¿Comprendés lo que te digo? Entonces, cuando te plantean, no, yo tengo este caso y nada más que este caso, no, pará. Es decir, ahí hay una limitación de tu interlocutor. Yo lo que planteo es que la criminalística debe tener la humildad necesaria de ampliarse. Escuchame, la criminalística en América Latina era balística, documentología, huellas dactilares y nada más. Cuando criminalística es la ciencia que se encarga del estudio que tenga que ver, del estudio de los indicios que tengan que ver con un hecho delictuoso. Entonces decimos indicio tiene que ser objeto material. No, hay indicios que son conducta, ¿sí? Es decir, que también se transmiten. Por ejemplo, yo no voy a saber qué tiene en el cerebro el tipo, pero sí sé que ¿qué es lo que transmite? Transmite que busca una mujer de pelo largo enrulado, ¿no? Entre 25 y 35 años, ponele, ¿comprendés? Y eso lo saqué de la criminalística, no, lo sacamos de la psicología. Entonces, mirá vos qué importante que es, puede ser la psicología en ese aspecto. Y los americanos lo hicieron, y lo hacen, y les costó un Perú en la década del 60 y 70. ¿Sí? Así que no te rindas por eso, ¿eh? Y si esto se va a replicar seguramente, a todos aquellos psicólogos se los digo, luchen, pélenla, presenten pelea, ¿no? Porque pelea en el sentido intelectual. Sí, ¿no? Sí, claro. Que hay indicios que no necesariamente son materiales, pero es la exposición, ¿no? Es la conducta, la manifestación de la conducta, eso también es un indicio. ¿Sí? Y no tenés que estar en el porqué. Cuando te meten en el porqué, te están acotando lo que ustedes pueden llegar a hacer. Es decir, yo sin querer hago de alguna manera, aplicando perfilación criminal, evalúo de alguna manera, como decís vos, pero no el porqué, sino la conducta del individuo. ¿Qué es lo que manifiesta? Mirá, hace tal cosa y se maneja en este horario. Es decir, ese horario ¿tiene que ver con un indicio material? Sí, tiene que ver, porque el tipo aparece físicamente en un lugar determinado en esas condiciones. Entonces, ¿el indicio solamente es material? No, a veces el indicio es inmaterial, pero se lo ve, se lo observa. Sí, sin duda es un trabajo bien en conjunto que se requiere justamente esta cantidad de trabajo multidisciplinar. Pero como le digo, sí, realmente no quería escuchar también un poquito su postura acerca de la misma práctica en general, quizás su visión acerca de lo que se presenta en Argentina, pero yo todavía incluso a la fecha le comento, al menos por el gremio de criminología, sí noto mucho freno aún acerca de, ok, vamos a trabajar en conjunto, pero tú como psicólogo, ¿qué vas a hacer, no? Como que incluso aún se presenta esa pregunta muy grande, ¿y en qué me vas a apoyar, no? ¿En qué vas a hacer? Cuando, digo, yo desde este lado me parece que queda súper claro, pero quizás la resistencia, quizás no sé qué mismo implique, no obstante, digo, ya usted ahorita nos hizo un gran resumen de todo lo que implica realmente, sí, se requiere tal cual, este mismo trabajo en conjunto para a veces sacar esta clase de situaciones, ¿no? Porque sí son casos muy complicados la gran mayoría de ocasiones,
que realmente lo meritan. Entonces, qué bueno que de alguna manera ahorita escuchar también sus palabras, también ver su postura también desde este lado, y también era algo que también me quedaba ahí como espinita acerca de este trabajo desde ese entonces, ¿no? Acerca de qué postura se tenía incluso también del otro lado. Mirá, Miguel, yo tuve un caso muy sensible acá, donde hacía un año que no lo podían esclarecer, y yo encuentro que una de las víctimas le habían clavado un fierro por el párpado superior, le habían lesionado el techo de la órbita, y además de eso, ese mismo fierro, cuando se lo sacaron, se lo clavaron acá al costado y lo sacaron. Esa herramienta se la llevaron, el arma homicida se la llevaron. Sí. Cuando yo veo esa arma homicida, aplico psicología. Digo, esta es la firma del homicida, esta puede ser la firma del homicida. Tiene que haber otros muertos con esta lesión. No, tiene que haber otros muertos con otra lesión. Voy a ver a la jueza que era la encargada de la investigación, le digo, doctora, ¿algún otro caso resonante en este último tiempo? Sí, dice, asesinaron a un estanciero, dice, 2 semanas después. Le digo, ¿puedo ver la autopsia? Dice, no lo tengo yo, dice, lo tiene otro juez. Déjeme que pida autorización. Cuando pidió autorización, fui a ver la autopsia. El empresario tenía la misma lesión que entraba por el párpado superior, lesionaba techo de la órbita, y también acá en el lateral. ¿Sabés qué utilicé? Perfilación criminal. ¿Sabés qué utilicé? Psicología. En el sentido de decir, es la conducta, y la conducta no es mía. La conducta es la conducta del homicida, y eso es una herramienta tuya de la psicología y no una herramienta mía. Mirá lo valioso que es esto. El autor, de alguna manera, uno de los autores del perfil criminal del FBI, fue mediante casos que logró convencer a los americanos la importancia de la perfilación criminal. Y eso no es un terreno mío especialmente, no es una pertinencia mía, es una pertinencia de ustedes. Mirá qué importante hubiera sido que un psicólogo me acompañe a mí a todos los lugares que yo trabajé, en este caso, para, ¿cómo se llama esto? Para esclarecer el caso. ¿Sí? Sí. Mirá lo importante que hubiera sido. Por eso te digo, yo creo que en América Latina todavía es un terreno difícil, ¿no? Sí. Es un terreno difícil y tienen una visión muy acotada, ¿no? Ellos creen que van a la escena nada más que a levantar indicios para que algún cráneo en un laboratorio resuelva el caso. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo, ¿no? En los últimos tiempos han aparecido técnicas de reconstrucción de la escena del crimen a través del estudio de las proyecciones de manchas de sangre, a través del estudio de la característica de esas manchas que generan una estratigrafía o capas de esteno para poder determinar los eventos. Hay muchas cosas que se hacen hoy en la interpretación de la escena del hecho, y el laboratorio es una verificación. No puede haber un médico en la morgue que diga que una persona se suicidó porque el disparo es cercano, ¿no? La escena del suicidio, del homicidio, está en la escena, no en el muerto, en la morgue. Fíjate esos conceptos, ¿no? Las diferencias, las cuestiones que hay que evaluar, y que lamentablemente a veces la malformación lleva a dictaminar cosas que no lo son, lamentablemente. Y entonces ahí también se cierran, porque claro, criminalística es nada más que indicio, ¿no? Y dentro de criminalística no puede haber la evaluación del evento que tenga que ver con ayudar a buscar la conducta del individuo, porque el autor no está. Es decir, ¿cuál es la conducta de este tipo? Che, ¿qué perfil tiene? ¿No? Porque ese perfil, mira, te voy a dar un detalle que hace la perfilación criminal. Matan a un tipo en un auto, asesinan a un tipo y lo dejan en el auto, ¿sí? ¿Sabés que uno de los detalles que se tiene que hacer es prender la radio del auto? Cuando vos prendés la radio y ves la música que está escuchando, la primera pregunta que le tenés que hacer a los familiares es qué tipo de música le gusta, qué tipo de programas le gustaba a la víctima. Porque ya veo que te ponen una música que tiene que ver con reggaetón, y que este hombre jamás escuchaba reggaetón. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, fíjate vos, ¿eso acaso tiene que ver con un indicio? Sí, tiene que ver con un indicio. Sí, claro, es un indicio de gusto, de acercamiento a un ambiente determinado que no es el ambiente de la víctima. Entonces esa música nos orienta qué tipo de perfil tiene el homicida, qué tipo de características sociológicas tiene el homicida.
simplemente el solo hecho de haber prendido la radio a ver qué se escuchó en los últimos minutos antes de la muerte de la víctima. Sí, wow, sí, sí, es toda una situación. Ahorita en este planteamiento que me ponía acerca de, pues en el estado en el que estamos actualmente avanzados en cuestión a nivel de América Latina, quizás generalizando en cuestión de esta clase de temáticas, quizás usted, ¿cómo ve que hacia dónde va justamente la misma práctica de la criminalística? Le hago particularmente esta pregunta porque veía justamente en la página de su instituto que recientemente se había añadido un programa que me llamó mucho la atención. Para no errarle, déjeme revisar rápido, pero tenía que ver acerca justamente de los usos de situaciones digitales y este tipo de cosas, ¿no? Informática forense. Sí. La especialidad justamente, pues con todos estos planteamientos que se vienen, ¿no? ¿A qué se refiere justamente la informática forense en este caso? La informática, hoy vivimos en un mundo todo informatizado. Sí. Tanto que nosotros estamos teniendo hoy una entrevista que parece que estás al lado mío, pero en realidad estás a 14.000 kilómetros de distancia. Sí. ¿Sí? Y esto es lo que es hoy el mundo digital, ¿no? Y hay muchos delitos que se generan a través de la informática. Muchos delitos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, podemos llegar a analizar el tema de la trata, el tema de la droga, el tema de las amenazas, ¿no? Bueno, todo esto es a través de un teléfono, ¿no? De un celular. Entonces todo esto conlleva una investigación desde dónde salió esa comunicación. Hoy las comunicaciones han avanzado tanto que vos con tu celular pasás, por ejemplo, por te vas a otra ciudad, te vas al Distrito Federal, pasás frente a un negocio o a un shopping, y en el momento que estás pasando frente al negocio de un shopping te aparece la propaganda en tu teléfono. Bueno, eso se llama toque. Toque es que el celular, sin que vos llames, está conectándose con las distintas antenas y está generando una triangulación, y mediante esa triangulación los tipos saben dónde te encontrás. Bueno, nosotros, los criminalísticos, también podemos saber dónde te encontrás. Acá en Argentina tenemos un experto muy reconocido que se llama el ingeniero Garbax, que el tipo, mediante el estudio del toque, que es el celular, está constantemente conectándose con las antenas próximas para cuando vos recibas una llamada, evacúe esa comunicación, o la traiga o la saque. Nosotros podemos saber simplemente por el toque dónde se encontraba esa persona, sin que llame, sin que mande un mensaje, el solo hecho que lo tenga prendido. Y además de muchas otras cuestiones que tienen que ver cuando mandás un mensaje de amenazas te vas a otra computadora y mandás una amenaza a alguna persona. Entonces hacemos todo un tema de geolocalización del origen de esa amenaza y de qué computadora salió. En resumen, es más o menos gran parte de lo que se hace, ¿no?, en informática forense. Sí, entonces tiene que ver ciertamente con la investigación directamente que tuvo cierto contacto a algún crimen en relación a algún movimiento que se tuvo directamente en algún medio tecnológico, cuestiones así. Sí. Nosotros con el toque podemos saber qué números estaban cerca. Ese toque puede darte una precisión de 2 metros a la redonda. Okay. Significa que podemos saber en 2 metros a la redonda qué titular de qué número estaba en ese lugar. Sí, justamente ahorita con eso que le comentaba, no sé qué tanto incluso se aborda en esta clase de cosas, pero por ejemplo, digo, no es un secreto para nadie que actualmente hasta en cuestiones como en grupos de redes sociales y cuestiones así, son en algunas ocasiones cunas en las que se junta justamente gente a hacer ciertos movimientos, a planear ciertas situaciones ahí hacia alguna persona o hacia algún tipo de gremio. Se meten, en algún momento llega a ser algún material probatorio esta clase de situaciones, el hecho de que se hace dentro de una red social, este tipo de cosas. Sí, todos son material. Si tenemos autorización judicial para hacer el trabajo, obviamente todo esto se investiga, ¿no? Es decir, fíjate que hay palabras dentro de ciertos grupos sociales que yo diría no la digas, ¿no? Es decir, hay un sistema informático americano que donde le repiten muchas veces bomba
o, o algún funcionario o embajada o algo de eso, ya los americanos ya te detectan al toque y te empiezan a investigar, ¿no? Y esto se hace por las comunicaciones, para que vos tengas una idea. Es decir, no tenemos que ser tan inocentes. La herramienta esta, tal es así que a veces vos estás buscando, suponete, un GPS, ¿no? Para comprar un GPS, y lo estás averiguando un precio, y a los 30 segundos te aparecen las propagandas de 5.500 GPS. Ya te saben que estabas buscando GPS. Mirá vos lo que es lo hoy. No es que estamos conectados y estamos solitos y cuando llamo nadie se entera. No, están todos enterados de lo que te estás moviendo. Sí, realmente creo que es esa clase de precios a pagar por el hecho de estar adaptados, estar conectados, no sentirnos. Sí, seguro. Tener esa clase de tecnologías, y que a veces quizás es todo eso que plantea, ¿no? El hecho de las cookies que se manejan dentro de los exploradores, este tipo de situaciones, el hecho de a lo mejor de que a todo le damos a aceptar al instalar alguna aplicación y que nos dice que tiene acceso a la cámara, el micrófono, ese tipo de cosas, pero son cosas que dejamos pasar. Sí, yo tengo un experto en la materia, ¿no? Yo no soy el experto en la materia, tengo a alguien en el instituto que hace ese trabajo, que hace esa parte, no me dedico yo, pero tengo una idea general de lo que te estoy contando, ¿no? Lo que hacemos. Sí, claro. Pues sí, es todo un tema también esa misma parte. Únicamente, ya concluyendo, licenciado, me gustaría a lo mejor que si tuviera algún comentario acerca de qué recomendación le daría, por ejemplo, a alguien que le interesa comenzar en esta clase de trabajo profesional dentro de la criminalística, alguien que se va a comenzar a estudiar dentro de este gremio, que se quiere dedicar a ello. ¿Qué comentario le daría? ¿Qué recomendaciones le daría? ¿Qué le diría en general? Sí, que la criminalística es apasionante, que no crean que cuando se reciban van a ser la madre del conocimiento, apenas van a empezar a aprender una vez que se reciben, y que además de eso tienen que buscar y adecuarse a los últimos avances que existe hoy a nivel mundial, que va más allá de la dactiloscopía, la balística, la documentología o el abordaje de la escena del crimen desde el punto de vista simplemente de la fijación. Criminalística es mucho más, que te lo expliqué en toda esta entrevista. También yo les daría a aquel psicólogo, ¿no? Ahora ya hablando de los psicólogos, que quieran profundizar en esto, bueno, lean Perfil Criminal, ¿no? Busquen los expertos del FBI cómo lo han desarrollado. Hay una serie documental muy interesante, no me acuerdo el nombre en este momento, sobre la historia de estos profesionales, cómo desarrollaron toda la técnica del BICAP, ¿no? Así que bueno, eso les diría, que si aman lo que hacen, vayan para adelante. ¿Qué quieren que les diga? Sí, realmente implica mucho de eso que comenta. Realmente, como le comentaba, ¿no? Este primer contacto que tuve con usted fue justamente haciéndole este pequeño intento de que me aportara un poquito en cuestiones de biografía para mi trabajo de tesis. Y esto, yo también le daría esta misma retroalimentación, ¿no? Es complicado también encontrar muchísima biografía, en español al menos, acerca de estos pequeños cruces acerca de psicología y criminalística, criminología, ¿no? Mucha, como comenta, está en inglés, y son estos trabajos acerca del perfilamiento y todo lo que conllevó. Desde estos primeros trabajos que se hacían con el clásico caso del Matt Bomber, todo este tipo de situaciones. Entonces, hasta llegar hasta el PCL, la Psychopathy Checklist, todo ese tipo de cosas que se llevan hasta la actualidad. Entonces, sí, hay muy poca de verdad teoría en español, y que me parece que también sería un llamado también para los psicólogos que estén interesados en estos, a que apoyen dentro de este gremio, a comenzar a sacar también material que pueda apoyarnos desde este lado. Hay mucho, le comento, en inglés, y pues me parece que también nos estamos quedando un poco abajo en este tipo de situaciones, y que también es parte quizás un poco del problema. Somos un poquito parte del problema en que sigamos como en este nivel de gremio. Sí, es verdad. Esos son los aspectos y las falencias que tenemos en América Latina.
¿no? Nosotros somos producto de dos corrientes contradictorias. La corriente inglesa y americana, que habla de criminología y ciencia forense, y la corriente alemana francesa, que habla de criminalística y criminología. Eso, al ser nosotros países muy influenciados por los americanos también y por los europeos, tenemos las dos corrientes, y eso es una mezcla total. En mi opinión, las ciencias forenses no existen, ¿no? Existe criminología o criminalística con todos sus matices y con toda esa apertura que nosotros tenemos que tener, ¿no? Que yo te lo expliqué en toda la entrevista. En el cual un psicólogo puede estar haciendo criminalística, como te contaba, un químico puede hacer criminalística. No, las ciencias, hay una falencia terrible en América Latina, lo decía Mario Bunge, un epistemólogo reconocido que falleció este año, a principio de año, que las falencias que hay en epistemología en las universidades de América Latina. La epistemología es la ciencia que se encarga de ubicar a cada conocimiento en su lugar, de alguna manera. Y si vos no sabés dónde estás, no podés llegar a ningún lado. Y eso yo se los digo a mis nobles colegas. Si ustedes no saben dónde están científicamente, no van a esclarecer ningún caso. ¿Sí? Porque hay que saber dónde estás y de qué herramientas necesitas. Y entre esas herramientas está la psicología, como estamos charlando ahora, como puede estar la química, la medicina, la biología, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Lo que se imaginen. Cualquier ciencia puede ser llamada, porque las ciencias se identifican por sus objetos de estudio. ¿Sí? Y eso creo que tiene que quedar claro, ¿no? Es decir, el objeto de estudio de la criminalística es el estudio de los indicios que tengan que ver con un posible hecho delictuoso para esclarecerlo. ¿Y la medicina legal qué hace? Es decir, tiene también dentro de la criminalidad, tiene un objeto que es el cadáver, pero ya no lo cura, porque la medicina, el objeto que tiene es la salud. Y ese cadáver, si algo le falta, es la salud. Entonces, en realidad, ¿es medicina legal o es criminalística? Porque el cadáver también es un indicio. ¿Sí? Importante, por cierto, pero es un indicio. Bueno, estas falencias epistemológicas son graves. Entonces muchas veces hay eximios médicos forenses que se hacen llamar científicos y, en mi opinión, son excelentes técnicos. No son científicos, porque no saben dónde están dentro del campo del saber. ¿Entendés? Y Estados Unidos, ahora, California, tiene la Academia de Criminalísticos, la primera academia de criminalísticos, rompiendo con ese criterio de ciencias forenses, ¿no? Que en realidad son técnicas forenses y no ciencia, porque la ciencia no cambia en sus objetos. Quedaría entonces como esta invitación, ¿no? Justamente a hacer este cambio dentro de lo que nos incumbe dentro de América Latina. Hay que hacerlo. Sí. Sí, dígame. Hay que hacerlo, yo lo intento. No hay conferencia que no los rete. Sí, y hay que seguir haciendo, porque realmente solamente de esta manera, porque le digo, realmente a mí sí, desde este trabajo de tesis de ya varios años, aún después de hacer este intento de meterme desde derecho, meterme desde criminología, meterme desde criminalística, sí encontraba mucho este freno, ¿no? Esta respuesta innegable acerca del derecho, acerca de a mí que me dicen, ¿no? Yo lo que... incluso supongo que a veces también, incluso lo que ya comentaba hace un momento, la impresión social, ¿no? La presión que se puede tener socialmente acerca de quiero que se le tenga un castigo. Entonces, no me importa tanto tu postura, porque yo lo que califico, vuelvo a repetir esto, ¿no? Yo califico el acto, no califico enfermedad, ese tipo de cosas. Bueno, es algo que tenemos que hacer ahí, un cambio. Lo comentaba, licenciado, pues le agradezco muchísimo haber estado aquí, haberse dado este espacio, de verdad no sabe cuánto le agradezco haberse dado el tiempo. Me gustaría, no sé si, como comentaba al inicio, no es nada difícil encontrar sus espacios, pero no sé si quisiera dejar algún ahí algún espacio de redes sociales que maneje, donde lo podemos encontrar dentro de cómo nos manejamos dentro de su página, de su instituto, todo este tipo de cosas. El instituto tiene un correo, Instituto Proeger, y tiene un correo electrónico que ustedes se pueden comunicar, inclusive está un número de WhatsApp para comunicarse. ¿Sí? Nosotros dictamos especializaciones en análisis e investigación de homicidio.
que es un curso de especialización que dura casi 2 años, pero muy profundo, ¿no? Sobre todo lo que te conté de alguna manera en resumen en esta entrevista. Sí. Así que están todos invitados a los que se quieran conectar con nosotros. Bueno, pues sin más, le dejaré con esto, licenciado. De verdad, nuevamente le agradezco, que bueno, me parece que no me puedo dar este lujo de haber compartido esta charla con usted. Me parece que no cualquiera tiene esta oportunidad de hablar con alguien que estuvo parte de su biografía dentro de su trabajo de tesis. Me parece que es como una conclusión autopersonal que también me permití. Y le agradezco también mucho que haya aceptado esta invitación. Y también en su momento, pues no se tuvo tampoco esta oportunidad tan directa de haberle agradecido de que me compartiera este dato de su trabajo, ¿no? Entonces, pues sin más, muchas gracias por todo por este tiempo que No, gracias a vos por invitarme. Para mí fue un honor. Pues muchísimas gracias, licenciado. Pues sin más, los dejamos con esta charla. Esperamos que les haya gustado y pues nos veremos en una siguiente ocasión. Ya saben, pueden dejar ahí sus comentarios acerca de algo que les haya saltado acerca de la misma charla y pues estamos en contacto. Nos vemos en la siguiente.